Bienvenidos a la hora de las bienes raíces. Consejos, estrategias y tendencias para comprar y vender con éxito. Comenzamos. Muy buenos días, mi gente, y bienvenidos una vez más a tu programa La Hora de las Bienes Raíces con José González y Bianca Acevedo. Así que, mi gente, gracias por darte la oportunidad de estar un martes más de 11 a 11 y media, mira, escuchando los mejores temas y educándote en bienes raíces. Así que hoy, Bianca, hola, Cuéntame. ¿estás bien? ¿Todo bien y tú? Todo bien, todo bien. Muy bien, muy bien. Así que, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos un temazo y es un tema que le interesa mucho a esas personas que tienen bienes y no saben por dónde comenzar. Vamos a hablar de testamentos. Hoy vamos a hablar de testamento. Y dime tú si eso es importante o no. Muy importante a la hora, ¿verdad?, de nosotros empezar ese proceso de compraventa. Yes. Y dolores de cabeza de momentos que llegan, que tenemos unos testimonios y unas buenas preguntas, pero sobre todas las cosas tenemos un invitado en el día de hoy. Así que está con nosotros ¿quién y nada más? ¿Quién y nada más? Licenciado Alex Ortiz de Notary Lab. Muchas gracias por recibirme nuevamente. Ahí está, sí, ya Ale. Sí, es de la casa. De la casa. Qué chévere. Mira, hoy traemos a Alex porque es bien importante. Nosotros que somos corredores de bienes raíces, trabajamos muchos casos que son de sucesiones. Y tú tienes una sucesión y no hay un testamento, la cosa se pone un poco de hormiga brava. Así, se pone un poquito con problemitas. Y cuando tú tienes un testamento, se podrían evitar muchos de los retos que se tiene cuando no hay testamento. Y por eso hoy vamos a estar hablando de este tema. Y voy a comenzar con la primera pregunta, licenciado. ¿Cuál es la diferencia? Porque en Puerto Rico hay distintos testamentos. ¿Cuál es la diferencia entre un testamento hológrafo, abierto y cerrado? ¿Y en qué casos conviene cada uno? Pues mira, lo primero que les puedo decir es que ya el testamento cerrado no está en Puerto Rico. Con el nuevo Código Civil del 2020 eso quedó derogado, pero el testamento cerrado era como un híbrido entre uno abierto y un hológrafo. La persona llevaba su testamento ya escrito en un sobre sellado y se lo entregaba al notario. El notario cumplía con unas formalidades y notificaba ese testamento y así quedaba. El testamento hológrafo es el que uno escribe a puño y letra. Tiene que escribirlo el testador a puño y letra. ¿Okay? Tiene que fecharlo y firmarlo. Y eso es un testamento válido, ¿verdad? Sujeto a unos requisitos que hay que cumplir una vez la persona fallece. Ya el testamento abierto es el que se otorga ante un notario. Yo creo que es el más común que se utiliza en Puerto Rico. Vas a donde el notario, expones tus deseos, el notario cumple con una formalidad y se otorga una escritura de testamento. Ok, interesante. Exacto. Y en base, ¿verdad?, a eso mismo, ¿cuáles serían entonces, licenciado, los requisitos legales mínimos, por lo menos, para que un testamento sea válido en Puerto Rico? Pues mira, lo importante es que el testador tenga capacidad. Te sorprendería saber que el Código Civil permite a una persona de 14 años en adelante otorgar un testamento abierto ante notario. Siempre que el notario, ¿verdad?, dé fe de que esa persona entiende, tiene discernimiento y sabe lo que está otorgando y las consecuencias. No tiene que tener un tutor, no. La persona de 14 en adelante. Para el testamento hológrafo de puño y letra, ese tiene que tener 18 años. Esos son los requisitos mínimos. Obviamente, como te dije, el testamento abierto es una escritura pública ante notario y ya entonces el hológrafo es a puño y letra, en un papel, una servilleta. Qué bien. En escuela de derecho se hablaba de si yo vengo y escribo en una pared, pongo la fecha, le dejo mi casa a fulano y lo firmo, ¿eso es un testamento válido? Entenderíamos que sí. Oh, wow. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿hay alguno de estos testamentos que requiera testigos? Antes del 2020, el testamento abierto que se otorga ante notarios requería 3 testigos, que a su vez podían requerir 1 o 2 más de conocimiento. Ya desde el 2020 en adelante no se requieren los testigos. El testador puede decirle al notario, yo quiero que haya testigos, o el notario para salvaguardar, ¿verdad? Si ve algo que quizás él dice, yo creo que vale la pena traer 1 o 2 testigos. No hay un número mínimo, o sea, si quiere traer uno, con uno es suficiente, pero no requiere ninguno ya. Ok, eso es interesante, Qué interesante. Sí, exacto. ¿Qué personas obligatoriamente heredan aunque el testador no los incluya? Eso serían lo que la ley conoce como los herederos forzosos. Serían lo que son los descendientes hasta el infinito, hijos, nietos, esos son los descendientes. El cónyuge
cónyuge viudo y los padres, los ascendientes hasta el infinito. Esos son los herederos forzosos que si tú no los dejas en el testamento, pues son los que entrarían de todas maneras a heredar, sujeto a un orden, ¿no?, que establece el Código Civil. Ok. Que en un testamento no, la persona que deja los bienes no puede dejar a un hijo afuera, así, porque sí, aunque lo deja afuera, porque de momento, pues nada, lo dejaste afuera, Se le olvidó. Ese hijo que quedó fuera del testamento puede impugnar el testamento. Correcto, eso se conoce como preterición y ese heredero, ¿verdad?, forzoso va a tener remedios en ley, ¿verdad?, para recibir lo que le corresponde. Ok, interesante, gente, Qué interesante. Chévere, qué chévere. Licenciado, ¿qué sucede con los bienes si una persona muere sin haber hecho un testamento? Ahí vamos al proceso que ya ustedes conocen, que hemos trabajado juntos, el proceso de declaratorias de herederos. Exacto. Cuando una persona fallece sin testamento o si otorga un testamento que no dispone de todos sus bienes, obligatoriamente hay que abrir una declaratoria de herederos. Entonces es el proceso que se va al tribunal, se le solicita al tribunal que declare los herederos, ¿verdad?, conforme a la ley. Luego tiene que continuar el proceso con la planilla de caudal relicto en el Departamento de Hacienda, donde se le pide a Hacienda, ¿verdad?, que emita un relevo de contribuciones sobre la herencia, y finalmente, si existen bienes inmuebles, pues se presentan instancias al registro de la propiedad. Y esto es bien interesante porque muchas veces papá, mamá le dice a un hijo, mira, yo te quiero dejar este pedazo de terreno, yo te quiero dejar esta propiedad. Y se lo dice con la boca, pero no lo pone escrito en un testamento. Entonces ya cuando la persona no está, ahí es que surge la declaratoria de herederos y ese bien que originalmente tu papá, mamá o la persona quería para ti, ya pasa a ser parte de la sucesión y se divide entre todos los herederos. Y es bien triste. Y tuvo un caso de esa magnitud ya a punto de cierre, de momento levanta ya el licenciado, uy, pero es que hay unos hijos fuera de este matrimonio que eran de los primeros, ¿qué pasó aquí? Y buscarlos, fue buscarlos. Uy, eso duele. Fue buscarlos. Gracias a Dios, ¿verdad? Cooperaron cada uno, ¿verdad? De los otros hermanos. Y pues no se llevaban, pero mira, búscalos por las redes sociales. Claro. Y así y dimos con esos tres, eran tres, no era uno, eran tres que no estaban dentro de ese testamento, pero por alguna razón ustedes supieron cómo, ¿verdad?, identificar que habían tres por un matrimonio anterior. Wow. Una cosa. Y yo tuve un casito donde lamentablemente, oye, esta casa fue de este hijo con su esposa, con sus 5 hijos, vivieron ahí toda la vida, pero ¿qué pasa? Como esta casa, quien se la dio fue el papá al hijo, o sea, el abuelo de los nietos se la da. Como no hizo testamento, nunca hizo el cambio de dueño, pues esa propiedad, entre otras, pasa a ser a nombre de la sucesión. Y es triste porque fue una casa que vivieron estas personas y fue de estas personas como tal, que quien tenía derecho a esa casa se supone que hubieran sido los hijos y la esposa. Y no sucedió así porque no hicieron las cosas como tenían que hacerlas. Licenciado, ¿qué cambios introdujo el Código Civil de Puerto Rico 2020 sobre la herencia y las legítimas? Y antes que nos conteste esto, haga una salvedad y explique qué son las legítimas para que las personas puedan entender. Las legítimas son las porciones de la herencia que dispone la ley, ¿verdad?, que se tienen que distribuir de cierta manera. Previo al 2020, las legítimas, ¿verdad?, el testamento se dividía, o el caudal, ¿verdad?, cuando había testamento se dividía en tercios. Eso cambió en el 2020, ya no existe lo que se conocía como la mejora, ¿no? Ahora solamente existe la legítima, que es la porción que la ley reserva para esos herederos forzosos en 50% y 50% de libre disposición. Estos cambios en el nuevo Código Civil le otorgan un poquito más de libertad al testador, ¿no?, para poder disponer de sus bienes cuando fallezca. Ese yo creo que fue uno de los cambios principales. El otro cambio que fue, ¿verdad?, yo creo que de vanguardia, ¿no?, de traerlo al 2025 por fin, es que el cónyuge herede en mismo nivel que los descendientes. Anteriormente el cónyuge llegó a estar en 4º lugar. Heredaban los hijos,
los padres, los hermanos y los sobrinos antes de que heredara el cónyuge. Al pasar de los años lo fueron subiendo de nivel y finalmente en el 2020 quedó consolidado con los descendientes en primer orden. Así que esos fueron los cambios principales, ¿no?, con relación a la herencia. Y eso me trae una pregunta. Muchas personas todavía al sol de hoy no han hecho una declaratoria de herederos del causante que, valga la redundancia, murió antes del Código Civil. Si murió antes del nuevo cambio del Código Civil del 2020, ¿se acoge al nuevo código o al código anterior? Las muertes previas a 2020 se rigen por el código anterior. Oh, wow. En cuestión de la distribución, se busca atemperar, hay unas disposiciones transitorias en el código que se busca atemperar a las distribuciones de ahora, ¿verdad? Pero manteniendo como un cierto balance, ¿no?, en lo que ocurría antes y lo que ocurre ahora. Pero siempre que la persona falleció antes de noviembre de 2020, se va a regir por el código viejo. Ok, interesante. Excelente, sí. En un testamento hecho en Estados Unidos, y esto lo tenemos muchos clientes que viven fuera o en otro país, claro está, ¿es válido, verdad, realizarlo en Estados Unidos o en otro país? ¿Es válido aquí en Puerto Rico? Mira, de primera instancia, esos testamentos que son otorgados fuera de Puerto Rico no son válidos. Sí existe un proceso aquí en Puerto Rico que es la protocolización de esos documentos que son otorgados en el exterior. Una vez se protocoliza, pues técnicamente ese documento cobra vida aquí en Puerto Rico. Ahora bien, la ley de herencias de Puerto Rico es bien particular y es bien diferente a todos los estados de la nación. Incluso a otros países, ¿verdad? Salvo España, que es el más parecido a nosotros. Pero básicamente, una vez se protocoliza, correcto, una vez se protocoliza, ese contenido tiene que cumplir con la ley de Puerto Rico. Okay, sí. O sea, no importa si es válido en tu estado, en tu país. Exacto. Y en lo que cumpla con los requisitos de la herencia aquí en Puerto Rico, o sea, si dejaste los hijos afuera, pues sabes que no es válido. Si dejaste el cónyuge fuera, sabes que no es válido, porque cuando hay bienes, especialmente cuando hay bienes inmuebles envueltos, lo que se va a dejar llevar por la ley donde está el bien inmueble. Exacto. Si están aquí en Puerto Rico, tiene que cumplir con la ley de aquí. Muy bien, muy bien. Eso es bien interesante, así que no pueden venir, no, que él tiene un testamento en New Jersey. Ese testamento tiene que cumplir con los requisitos de ley aquí en Puerto Rico. ¿Qué tú crees de esto, José? No, excelente, de verdad, una información muy, muy buena. Como siempre digo, ¿verdad? Espero que estén, anotando y nota. Sí, es importante. Así que no te muevas de donde estás, porque después de la pausa que tenemos, ¿verdad?, vamos a regresar con este tema tan importante. Así que, stay tuned. No te vayas, aún hay más en la hora de las bienes raíces. Volvemos en un momento. En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas. Farmacia San Antonio, cerca de ti, en el cruce de Miján. Contamos con nuestro amplio recetario que nos permite tener todos tus medicamentos al día. También contamos con artículos de hogar y primera necesidad. Para más información, comunícate con nosotros al 787-897-2814. Estamos ubicados en la carretera 111, kilómetro 23.2, cruce de Miján. ¿Buscas un lugar donde lo tengas todo? En la bodega de O Positivo Café lo encuentras. Café fresco, molido en grano y listo para llevar. Huevos, arroz, carnes, enlatados y mucho más. Todo para tu mesa. Aceptamos la tarjeta de la familia y pronto el WIC. Y si eres barista o amante del buen café, tenemos máquinas, equipos y métodos de extracción a tu alcance. Solo vienes por un cafecito. ¡Perfecto! Te
Tenemos café recién hecho, sándwiches sabrosos y postres frescos todos los días. Estamos en la carretera 111 en San Sebastián. La bodega de O Positivo Café. Descubre, aprende y aplica. Estamos de vuelta en la hora de las bienes raíces. Sigamos descubriendo juntos el mundo inmobiliario. Bueno, bienvenidos nuevamente a tu programa La Hora de las Bienes Raíces. Espero que estés disfrutando, escuchando, ¿verdad? Y anotando sobre todas las cosas de este tema tan interesante que es ¿qué? Testamentos. Así mismo. Sencillito. Así que, tenemos una pregunta también bien importante para el licenciado. Yo quiero hacer la salvedad de que todos ustedes puedan comprender cuál es la diferencia entre una declaratoria y un testamento, principalmente cómo se manejan los bienes. En la declaratoria de herederos, cuando no hay testamento, pues ahí los bienes se tienen que dividir en partes iguales entre todos los herederos forzosos. Pero en un testamento, la persona que otorga el testamento puede dividir hasta cierto punto como él quiera y puede, usted me dijo, mejorar, no se está utilizando ahora, pero sí tiene una libre disposición para darle más bienes a una persona que a otra. ¿Puedes abundar sobre eso? Sí, pues como discutimos ahorita, en el nuevo código se aumentó lo que era la legítima a 50% y se aumentó también la libre disposición. Bueno, se redujo lo que era legítima a 50% y se aumentó la libre disposición a 50%. ¿Qué quiere decir esto? Como bien tú dices, en una declaratoria no hay nada escrito, se va el pote completo en partes iguales entre todos los herederos. Entonces, en un testamento, cuando usted va a testar, usted tiene que por ley dejar el 50% a los herederos forzosos, que en primer lugar sería el cónyuge y los hijos, en ausencia de estos, los padres. ¿Okay? Si no hay ninguno de esos, usted puede disponer del 100%, como usted guste. Y entonces, cuando existe uno de esos, pues el otro 50%, usted dice, ok, pues yo quiero dejárselo a un sobrino, se lo quiero dejar a un extraño, a mi vecino, yo quisiera tener vecinos así. Puede dejárselo a una fundación, a una iglesia, hay gente que deja, ¿verdad?, regalos a la iglesia. Allá afuera se da mucho, aquí eso no hemos entrado en ese tema, pero las mascotas, ¿verdad? Así que en el testamento no, uno va a tener una mayor libre disposición y puede hacer uno lo que guste con esa porción, ¿no? Y eso es bien interesante porque ahí es que puede ese papá o esa mamá que quisiera dejarle más a un hijo que a otro, porque maybe ese hijo es que lo ha cuidado toda la vida o en los últimos años. En el testamento es que esa persona, mamá, papá, puede, o la persona que vaya a otorgar el testamento, puede hacer libre disposición de ese 50 adicional y dárselo a ese hijo o hija que merece más. He visto casos donde, por ejemplo, esta persona tuvo hijos, luego se vuelve a casar y entonces como que quiere quizás limitar lo que ese nuevo cónyuge va a recibir porque no es el padre de sus hijos y pues tiene que otorgar testamento porque si no lo otorga se va a dividir el pote entre los hijos y el cónyuge. Así que esta es la forma que tiene el testador de limitar quizás, si así lo desea, limitar lo que ese cónyuge va a recibir. Porque si tú tienes, por ejemplo, 4 hijos y un cónyuge, pues entre 5. Pues uno puede dejar por ley el 50% de esos 5, solo dejaste 10% al cónyuge y el otro 50% dejarlo a los 4 hijos nada más. Así que dejaste al cónyuge con un 10%. Y ahora que estamos en este tema de los cónyuges, bien importante y es la pelea que siempre recibo, la gente dice, pero yo tengo capitulaciones. Gente, las capitulaciones son por si usted se divorcia. Las capitulaciones no tienen que ver con el derecho que tiene ese cónyuge de heredar. ¿Ok? Si usted se divorcia, pues usted, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Cuando usted fallezca, lo suyo, su cónyuge hereda. El cónyuge tiene lo de él y va a heredar porque así lo dispone la ley. Así que es bien importante y esa pelea la tengo, pero es que yo hice capitulación y yo, pues si se divorcia, qué bueno que las tiene, pero no tienen nada que ver para cuando usted fallezca. Así que eso es algo que se ve a menudo.
Wow. Y es sumamente interesante eso porque yo creo que eso es una falsa información que tienen las personas sobre cómo funcionan las capitulaciones y es bien importante entender que tu cónyuge va a heredar, siempre y cuando pues obviamente tengas bienes, va a heredar de tu caudal. Excelente, Ajá, no, ¿viste? excelente información en ese aspecto. Te hago esta pregunta, cada cuánto tiempo, ¿verdad? Se recomienda, y me ha pasado, revisar y actualizar un testamento, porque algunas veces yo digo, no, tiene testamento, licenciado, y está actualizado, y yo hago un exorcismo. Actualizado, ¿cómo que un testamento? Sí, pero los testamentos se actualizan. Claro. Cuéntanos. Mira, el testamento de por sí, el abierto, una vez tú lo otorgas, ese es tu testamento, o sea, eso no va a caducar. Exacto. Ahora bien, si ese testamento fue otorgado antes del 2020 bajo el Código Viejo, es bien recomendable que se otorgue uno nuevo, ¿verdad? Para cumplir con las disposiciones de distribución y demás, y que no se vean afectados lo que son los deseos del testador. Okay. Más que tiempo, yo pienso que se deben actualizar a la medida que van ocurriendo ciertos eventos en la vida de uno. Si fallece un hijo, debes actualizarlo, quizás aunque los nietos no, si los tiene van a entrar automáticos, siempre es bueno, ¿verdad?, actualizar eso. Si te divorcias y te vuelves a casar y estás nombrando a la persona, le dejaste la libre a tu cónyuge, pues vamos tú sabes, vamos a actualizar esto. Mientras vas adquiriendo bienes, vas disponiendo bienes, todo ese tipo de eventos en cierto punto, ¿verdad?, va a llevarte a quizás, yo creo que es hora de actualizar el testamento, ¿no? Para que esté lo más, valga la redundancia, actualizado posible, ¿no? Mientras uno va envejeciendo. Más allá de eso, pues yo pensaría que cada década, ¿verdad? Yo creo que son etapas en la vida de uno, que ya uno va a decir, ok, los últimos 10 años pasó esto y esto y esto, vamos a actualizar el documento. Qué chévere. Y yo diría que hasta Qué menos, chévere. porque hay personas por ahí que se pasan comprando propiedades y eso, así que yo diría que hasta menos, pero 10 años definitivamente. Es que también si uno quiere ser bien específico en la distribución, pues vas a tener que actualizarlo más a menudo si estás disponiendo de bienes, adquiriendo bienes nuevos. Pero si tú otorgas el testamento y dices, pues a mis hijos le dejo el 50%, no especifique bienes, pues realmente ahí no habría que actualizarlo porque es los bienes que tengas cuando fallezca. Claro. Ok, Qué y eso chévere. es interesante porque en el Qué testamento tú puedes especificar qué bienes Claro. le quieres dejar, pero también si no quieres especificar los bienes, lo que tú especificas es el porcentaje de todo el caudal que ellos van a recibir. Qué Ok, bien. interesante Qué bien. eso. Nice. Dijiste algo que me causó un poquito de duda. Si ya en el testamento uno de los hijos murió y obviamente sabemos que los herederos de ese hijo pues son los que entonces, valga la redundancia, van a heredar. Claro. A los nietos, por ejemplo, o los hijos de ese heredero no estar en el testamento como tal, ¿habría que hacer una declaratoria o se sobreentiende? No, eso sería ya un derecho de representación que tienen esos hijos para entrar a recibir lo que tiene el padre, lo que hubiese recibido su padre difunto. Ok, chévere. Qué bien. Después de la muerte de un testador, ¿qué pasos debe seguir la familia para hacer valer ese testamento? Pues una vez la persona fallece, si tienen el testamento, pues adelantaron un paso. Hay veces que la persona dice, mira, yo creo que sí que otorgó, pero nunca supimos, no encontramos una copia. Pues la Oficina de Inspección de Notaría tiene un registro de poderes y testamentos. Cuando se otorga un testamento, el notario tiene 24 horas para notificarlo a esa oficina. Entonces, pues lo primero que uno hace es pedir una certificación de ese registro para ver si hay en sus libros, ¿no?, hay un testamento otorgado o más de uno, porque si hay más de uno, pues te va a salir, ¿verdad?, que hubo uno anterior y demás. Claro. Y pues ahí ese es el primer paso. Una vez tú tienes esa información, pues puedes ir a donde el notario que lo otorgó para pedir la copia certificada, ¿no? Y entonces enterarte qué fue lo que dispuso ese testador. Esa información la puede buscar cualquier cliente. Las certificaciones se pueden pedir, sí, pueden pedirlo online. O la Oficina de Inspección de Notaría está en el Tribunal de San Juan, en el tercer piso. Entiendo que reciben público walking para pedir certificaciones. Sí. Pero siempre en duda, puede contactar a su notario de confianza, puede llamarnos y los estamos asistiendo en eso. Y es bien importante, a lo último van a tener la información del licenciado. Hay muchas ocasiones donde hay una persona que está encamada
o tiene unas necesidades que le impiden poder visitar la oficina de un notario para poder hacer un testamento. Puede suceder que entonces el notario visite a la persona en su casa para entonces otorgar el testamento. Claro que sí, sí. Lo importante a la hora de otorgar el testamento es que se cumplan con las formalidades. Las formalidades no te dice dónde no tiene que ser en la oficina del notario. Así que ciertamente se puede visitar a la persona si tiene, ¿verdad?, algún tipo de discapacidad, esté encamado o demás. Importante que esa persona esté dentro de sus cabales, que esté capacitada y que entienda lo que está otorgando. Por ejemplo, yo no tengo oficina física, pues si yo tengo que ir a otorgar un testamento, pues voy a donde la persona y buscamos un lugar donde tengamos, ¿verdad?, la privacidad que requiere el acto. Ya Bianca mismo, ¿verdad?, va a abrir un área de cowork. De cowork, para que vaya todo el mundo ahí. No tiene oficina, vete allí, haz los cierres allí, otorga testamentos allí. Lo importante es que te sientas cómodo, cómoda para poder hacer lo que es necesario para que cuando esos herederos vayan a disponer de esa herencia sea más fácil. Y en Puerto Rico, pues obviamente tenemos muchos herederos que están en Estados Unidos, que no tienen el tiempo ni las ganas de venir a Puerto Rico a tener que bregar con lo que dejaron sus papás. Así que es sumamente aconsejable o vender en vida y repartir en vida, ¿okay? O echárselo al cuerpo y viajar y eso. Que se da ese... Se da mucho. O vender en vida o donar en vida o hacer el testamento. Ojo con las donaciones. Si le va a donar a un extraño, porque las donaciones que usted haga en los 10 años previos a su muerte, esto cambió en el 2020, los 10 años previos a su muerte, todas sus donaciones se computan como si fueran parte de la herencia, aunque usted ya dispuso de ese bien. Esto lo que busca evitar es que usted regale lo que sería la herencia de sus herederos forzosos a terceras personas o que le dé de más a uno y quitándole lo que por ley le corresponde a los otros herederos. Que una persona no puede donar su único bien a una persona, a un hijo. No. Tiene 5 hijos y no puede donar la única casa que tiene, no la puede donar a uno de los 5 hijos. Tiene que picarla. No puede donarla primero porque no tendría bienes para subsistir. Y segundo, si tiene más de un hijo, estaría privando a los otros hijos de lo que sería la herencia. Ahora, la dona, sí. O sea, no es que no puede donarla, es que cuando fallezca vamos a computar el valor de esa donación y el que recibió el bien va a tener que desembolsar lo que le tocaba a los hermanos. A menos que haya tenido suficientes bienes para donarle a los 5 por igual. Claro, a menos que el caudal haya sido bastante grande o que hayan pasado 10 años después de la donación. Ya ahí no lo van a computar. Eso es tema para próximos videos. Qué chévere. Me encantó eso. Sí, de verdad que sí. Bueno, usted no se mueva de ahí. Tenemos que ir a una breve pausa y volvemos a tu programa a la hora de las bienes raíces. No te vayas, aún hay más en la hora de las bienes raíces. Volvemos en un momento. En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas. Farmacia San Antonio, cerca de ti, en el cruce de Miján. Contamos con nuestro amplio recetario que nos permite tener todos tus medicamentos al día. También contamos con artículos de hogar y primera necesidad. Para más información, comunícate con nosotros al 787-897-2814. Estamos ubicados en la carretera 111, kilómetro 23.2, cruce de Miján. ¿Buscas un lugar donde lo tengas todo? En
En la bodega de O Positivo Café lo encuentras café fresco, molido en grano y listo para llevar, huevos, arroz, carnes, enlatados y mucho más. Todo para tu mesa. Aceptamos la tarjeta de la familia y pronto el WIC. Y si eres barista o amante del buen café, tenemos máquinas, equipos y métodos de extracción a tu alcance. ¿Solo vienes por un cafecito? ¡Perfecto! Tenemos café recién hecho, sándwiches sabrosos y postres frescos todos los días. Estamos en la carretera 111 en San Sebastián. La bodega de O Positivo Café. Descubre, aprende y aplica. Estamos de vuelta en la hora de las bienes raíces. Sigamos descubriendo juntos el mundo inmobiliario. Bueno, y de vuelta aquí a tu programa La Hora de las Bienes Raíces con Bianca Acevedo, José González y el licenciado Alex Ortiz de Notary Lab. Ahí está. Así que hemos cubierto en este tema tan interesante muchas preguntas, mucha información valiosa. Ya nos queda poco, estamos terminando. Así que queremos hacer una última pregunta para que después te desagarra ese público hermoso que tenemos. ¿Cuál sería esa pregunta, Bianca? Esta pregunta yo sé que todo el mundo la tiene, sí. Y por eso es que no hay Sí. más testamentos, porque le tienen miedo a esta pregunta. Sí. Más o menos, ¿cuáles son los costos Correcto. de otorgar un testamento? Yo creo que uno debería presupuestar por lo menos $1,500. Yo creo que es como una En media. adelante, claro. De 1,500 en adelante. Sí. Vamos, va a variar, pues depende de la complejidad. Si la persona quiere ponerse bien específica con los bienes, si la persona quiere desheredar a un heredero forzoso, Sí. Nombrar un albacea. O sea, mientras más complejo usted lo haga, pues quizás el notario, ¿verdad? Y cada notario, ¿verdad? Pone su tarifa, ¿no? Sí, pero pues va a exacto. depender cuán complejo. Un testamento sencillo, ¿verdad? Que haga la distribución, nombre de sus herederos, pues usted debe presupuestar más o menos como $1,500. Y los dolores de Excelente, cabeza qué que le va a chévere. evitar Eso a es así. sus herederos eventualmente, claro, de verdad que claro sí. que sí. Sí, porque si usted quiere vender rápido o quiere donar en vida, como decimos por acá, pues mira, hágalo correctamente. Oriéntese, hágalo, sí, oriéntese. Oye, y eso es una ya. llamadita, pague la consulta si hay que pagarla. Así mismo. Pero son cosas que evitan dolores de cabeza Sí, al final, así porque literal. es triste que unos hermanos que se llevan bien, unos familiares que se llevan bien, de momento están peleando por algo que, oye, hablando claro, ni pusieron un bloque allí. Y están peleando como Ni si la hubieran grama construido cortaron. eso. Ni la grama Sí, cortaron. sí. No, y pelean como si ellos Sí, hubiesen, mira, sí, sudado. Pero, sí. pues, así que si usted quiere, mira, vender quickly, ¿verdad? Por decirlo así, pues mira, usted se orienta con un notario para que le deje saber la importancia de hacer un testamento. Así que, Ale, ¿dónde te consigue cada uno de los televidentes, radioescucha? Pues Cuéntame. mira, estamos en las redes sociales de Notary Lab PR en Facebook. El número de teléfono es 787-514-6999 y el correo electrónico sería alex@denotarylabpr.com. Muy bien. Y yo quiero acabar con nuestra frase, porque hoy no es ella, hoy yo. Así que ¿La practicaste? recuerde algo, recuerde. Se Y turnean, se recuerde turnean. que no es saberlo todo, sino saber quién ¿Quién sabe. Ahí está. Me gusta. Ahí está. Así que gracias por estar con nosotros. Será hasta la próxima, un martes más, ¿verdad? De 11 a 11 y media en tu programa La Hora de las Bienes Raíces con Bianca Acevedo y José González Reyes. Chao, chao. Gracias por sintonizar La Hora de las Bienes Raíces. Recuerde que las expresiones vertidas en este espacio son responsabilidad exclusiva de sus participantes. Nos escuchamos en la próxima edición aquí en Radio Grito, el medio que te lleva.